Buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué bueno que estamos juntos nuevamente para abrir la palabra de nuestro Papá Celestial. Gracias porque estás ahí, acompañándome. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, porque nos encanta saber que siempre estás al lado nuestro y de nuestros queridos cuidándonos. Y ahora vamos a abrir tu palabra, vamos a escuchar lo que querés decirnos y necesitamos que tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros para entender el mensaje que tenés para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. También te pedimos que nos des sed y hambre de tu palabra. Y te lo agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. El día miércoles 16 de agosto lleva por título Los privilegios de la adopción. En Gálatas 4, 5 al 7, Pablo se expresa y se explaya en su temática central, enfatizando que Cristo vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La palabra redimir significa comprar otra vez. Se refiere al precio que se pagaba por comprar la libertad de un rehén o de un esclavo. Como lo indica el contexto, la redención implica un contexto negativo. Una persona está en necesidad de ser liberada. ¿Pero de qué necesitamos liberación? El Nuevo Testamento presenta 4 cosas. Entre ellas, primero, liberación del diablo y de sus engaños. Segundo, liberación de la muerte. Tercero, liberación del poder del pecado que nos esclaviza por naturaleza. Y cuarto, liberación de la condenación de la ley. ¿Qué propósitos positivos ha logrado Cristo por nosotros mediante la redención que tenemos? Te invito a que me acompañes en la lectura de Gálatas capítulo 4, versículo del 5 al 7. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción. Perdón, y el versículo 4, que no lo leí, ahora lo leo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Leí primero el 5 y luego leí el versículo 4. Ahora te invito a que vayamos juntos al libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y por último, también tenemos que ir al libro de Romanos, seguimos en Romanos, capítulo 16 de Romanos. Y, seguimos en Romanos capítulo 8, leímos el 15 y ahora leamos el 16. Romanos 8, ahora leemos el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahora el versículo 23. 23 del mismo Romanos 8. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora vayamos al capítulo 9 de Romanos, versículo 4 y 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quién son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y por último, vayamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
a menudo nos referimos a lo que Cristo ha logrado por nosotros como salvación. Si bien es cierto, esta palabra no es tan vívida y descriptiva como el uso distintivo que hace Pablo de la palabra adopción, huistesia. Aunque Pablo es el único autor del Nuevo Testamento que usa esta palabra, la adopción era un procedimiento legal muy conocido en el mundo grecorromano. Varios emperadores romanos durante la época de Pablo utilizaron la adopción como medio para elegir a un sucesor, cuando no tenían ningún heredero legal. La adopción garantizaba varios privilegios. Primero, el hijo adoptivo se convierte en el hijo verdadero de quien lo adopta. Segundo, el adoptante acepta criar al hijo como es debido y atender sus necesidades de alimento y abrigo. Tercero, el adoptante no puede repudiar a su hijo adoptado. Y cuarto, el hijo no puede ser reducido a la esclavitud. Quinto, los padres naturales del hijo no tienen derecho a reclamarlo. Sexto, la adopción establece el derecho a la herencia. Si estos derechos están garantizados en el ámbito terrenal, imagina cuánto mayores son los privilegios que tenemos como hijos adoptados de Dios. Si querés leer de vuelta Gálatas capítulo 4, versículo 6, considerando que la palabra hebrea Abba era la palabra íntima que los hijos utilizaban para dirigirse a su padre, como la palabra papi o papito, hoy. Jesús la usó en la oración de Marcos 14:36. Y como hijos de Dios también tenemos el privilegio de llamar Abba a papá, a Dios. ¿Disfrutas de esta clase de cercanía íntima con Dios en tu propia vida? Si no es así, ¿cuál es el problema? ¿Qué puedes cambiar para llegar a tener esta proximidad? Ahora pasamos al devocional que hoy lleva por título El año de la resurrección, la devoción matutina. En Juan 11:43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba enfermo y sus hermanas Marta y María enviaron mensajes a Jesús diciendo, Señor, el que amas está enfermo. Jesús demoró varios días en visitarlas y Lázaro murió. Ante eso, yo pregunto, ¿pueden aquellos a quienes Jesús ama enfermarse y morir? Esos días de demora fueron días de agonía, no solo para Lázaro, sino también para sus hermanas y amigos. ¿Vale la pena tener un Dios si en el momento en que uno más lo necesita no va a estar presente? ¿Vale la pena pedir y orar si la respuesta no aparece por ningún lado? ¿De qué vale creer en un Dios que parece que tiene todo para todos menos para uno? Con tristeza y en medio de la desesperación, Marta y María vieron morir a su querido hermano. Vieron cómo su cuerpo era depositado en el sepulcro. Fue entonces cuando humanamente todo estaba consumado, cuando ya no había esperanza alguna. Ahí Jesús apareció. «Quitad la piedra», dijo. Y María le explicó que ya hacía 4 días que el hermano había muerto, que ya olía mal, que ya no había posibilidad alguna de solución. «Quitad la piedra», dijo Jesús. Después que los hombres hicieron su parte, el Dios de la vida clamó, «Lázaro, ven fuera». Y Lázaro resucitó. ¿Pensaste alguna vez en por qué Jesús no escogió para resucitarlo un muerto que todavía estaba caliente? ¿Por qué escogió a alguien que ya estaba en ese estado de descomposición? ¿Qué hábito ese de gustar de las cosas imposibles? Detrás de todo acto divino siempre existe un propósito. Y lo que Jesús estaba queriendo decir es que cuando para el ser humano todo está perdido, concluido, acabado, cuando ya no hay esperanza, no hay caminos ni salidas, cuando los sueños se han hecho añicos y están por el suelo, todavía queda su oportunidad. Jesús es especialista en cosas imposibles. Nos da el derecho a dudar, pero tiene poder suficiente para mostrarnos que solo duda quien quiere. ¿Por qué no pedirle a Jesús que tome el control de nuestra vida?
Él está dispuesto a resucitar los sueños, el futuro, los valores, los principios y hasta la dignidad que puede parecer muerta. Está dispuesto a sacar a cualquiera de la prisión de las drogas, del alcohol, de la mediocridad, del orgullo, de los ataques de ira, de los temores, de las soledades, de las injusticias, de los prejuicios, incluso cuando la persona está enterrada para la vida. Para Él todo es posible. ¿Qué se necesita para hacer que el milagro acontezca? Quitar la piedra. Pero el Jesús que tuvo poder para resucitar, ¿no tiene poder para quitar la piedra? Claro que lo tiene. Pero Él también nos dio el derecho de elegir. Quitar la piedra es lo mismo que decir acepto, es decir sí. Y eso es lo único que Dios no puede hacer por nosotros. Él no entra en la vida de nadie por la fuerza. Respeta la libertad. Nos da el derecho de dudar, de rechazar, de no creer. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar qué gran día habrá sido para Marta y María. Ellas estaban esperando apenas la curación de su hermano. Entonces Jesús se demoró, pero cuando llegó trajo consigo la resurrección. Jesús nunca se demora sin motivo y cuando llega siempre trae algo mayor de lo que esperamos. Siempre nos sorprende. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios de lo imposible nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchísimas gracias porque estás allí, acompañándome.